Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión compartimos la lectura de un profundo sermón del Dr. Martyn Lloyd-Jones basado en Romanos 12. Después de exponer durante 11 capítulos las gloriosas doctrinas de la gracia, el apóstol Pablo muestra cómo esas verdades deben transformar la vida diaria del creyente. ¿Qué significa ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo? ¿Cómo podemos dejar de conformarnos a este mundo? ¿Qué implica realmente la renovación de la mente? Lloyd-Jones responde estas preguntas mostrando que la vida cristiana no consiste en un simple cambio de conducta externa, sino en una transformación profunda producida por el Espíritu Santo mediante la verdad de Dios. Que esta lectura fortalezca tu fe, renueve tu manera de pensar y te anime a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1-2. Hemos visto que en la vida cristiana todo debe considerarse a la luz de nuestra nueva perspectiva. Esto me preocupa profundamente, pues para mí es uno de los aspectos más gloriosos de la fe cristiana y, sin duda, la clave para una vida cristiana plena. La actitud del cristiano ante el comportamiento nunca es negativa, ni mezquina, ni temerosa. Le hacemos un gran daño a nuestro Señor y Maestro y a su forma de vida si damos esa impresión. Por supuesto, a menudo se ha dado una impresión equivocada. El hombre de mundo dirá que por eso no es cristiano. La gente dice, pero ustedes, los cristianos, son tan mezquinos y su vida tan limitada. Y me temo que muchas veces hemos dado esa impresión. Hemos tenido miedo, hemos tergiversado el Evangelio y hemos sido un obstáculo para que la gente se acerque a la vida cristiana. Pero el enfoque cristiano siempre debe ser positivo, siempre debe ser grandioso y glorioso. Si no damos la impresión de que es algo glorioso ser cristiano y vivir la vida cristiana, nunca hemos comprendido esta afirmación: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¡Qué posibilidad! ¡Qué manera maravillosa de ver todo! Y aquí no hay temor, porque se nos recuerda de inmediato los grandes recursos que tenemos. El Evangelio cristiano es único. Nos dice: sé lo que eres, reconoce lo que eres y actúa en consecuencia. En ningún otro lugar del mundo encontramos un mensaje similar. Y como hemos visto, por eso debemos tener siempre presente que nadie puede vivir la vida cristiana sin ser regenerado. De hecho, decirle a alguien que no es cristiano que viva la vida cristiana, en cualquier aspecto, es enseñar herejía. Es la herejía pelagiana. Pelagio creía que bastaba con enseñar a la gente los principios de la vida cristiana para que los pusieran en práctica. Esta es una falsa doctrina que ha sido condenada y siempre debe ser condenada por la Iglesia cristiana. Confío en que esto quede claro. La idea de que basta con acudir a los estadistas del mundo y decirles: esto es lo que enseña el cristianismo, pónganlo en práctica, es negar toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando los papas y otros líderes se dirijan a las Naciones Unidas, no deberían pedirles que pongan en práctica los principios cristianos. Deberían decirles que deben nacer de nuevo, porque la gente jamás lo hará hasta que lo hagan, y además es un esfuerzo inútil. La principal causa del terrible estado de confusión del mundo es la insensata idea de que quienes hace tiempo abandonaron la doctrina cristiana aún pueden conservar la ética cristiana. Es imposible. Eso es lo que dice el apóstol. Cada persona necesita esta transformación, que, como hemos demostrado, es comparable a la transfiguración de nuestro Señor en el monte de la transfiguración. Así que Pablo dice que no debemos conformarnos a la moda de este mundo. Pero ¿cómo vivimos de esta manera transformada? El punto clave, según el apóstol, es que esto exige un esfuerzo positivo de nuestra parte. Es por la renovación de vuestra mente y especialmente por el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Ahora bien, el Espíritu Santo está en nosotros como cristianos
y Él siempre está obrando en nosotros, y lo que el apóstol nos dice que hagamos aquí es escucharlo, ser guiados por Él y poner en práctica lo que Él nos dice. Nuevamente, es esta enseñanza de dos caras. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 12, 13. Pablo realmente está diciendo aquí: habéis nacido de nuevo, por tanto, renovad vuestra mente. ¿Qué significa esto en la práctica? Obviamente, lo primero es que debemos familiarizarnos con la verdad. ¿Por qué se escribieron estas epístolas? Para ayudarnos a renovar nuestra mente. Por eso Pablo tuvo que escribir Romanos y por eso se escribieron todas las demás epístolas. No nos quedamos simplemente con nuestra experiencia y la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Él es el Espíritu de la verdad y Él hizo que estos hombres escribieran las cartas para que fuéramos ayudados e instruidos. No se puede renovar la mente si no se conoce esta palabra. Así pues, ser renovado significa conocer la verdad tal como se nos presenta con toda su argumentación en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, debemos comprender la verdad que leemos. Debemos leerla con dedicación y esforzarnos por comprenderla. Por eso estamos considerando esta epístola a los romanos de esta manera, ¿no es así? Estamos tratando juntos de entender esta enseñanza, guiados por el Espíritu Santo y mediante el uso de nuestra mente y entendimiento. Además, por supuesto, esto significa que habiendo conocido, comprendido y asimilado la idea, la aplicamos constantemente. Esto exige un esfuerzo de nuestra parte, porque lamentablemente, como consecuencia de la caída y del pecado, nos hemos convertido en criaturas de hábitos. Nos hemos acostumbrado tanto a pensar de cierta manera que tendemos a seguir haciéndolo, incluso después de haber nacido de nuevo. No comenzamos a pensar de la nueva manera automáticamente. Lo hacemos, por supuesto, en un sentido fundamental, pero requiere mucho entrenamiento. Notarás que tu mente vuelve a caer en los viejos patrones. Tienes que sacarla, por así decirlo, y dirigirla en la dirección opuesta. Eso es lo que Pablo quiere decir con la renovación de vuestra mente. Ahí lo tienen, pues en general, pero permítanme mostrarles ahora lo que significa esta renovación de la mente en particular. Aquí estoy, un hombre regenerado, muy bien. Ahora debo pensar de una manera completamente nueva. Debo abordar todos los problemas de mi vida de una manera nueva. ¿Pero cómo? Bueno, debo comenzar preguntándome, ¿cuál es, después de todo, el objetivo de la salvación? Como cristianos, somos personas convertidas, somos regenerados, hemos creído la verdad, nos regocijamos en la doctrina de la salvación, nos regocijamos al venir a la mesa del Señor y participar del pan y del vino, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. Creemos en estas cosas. Eso es lo que nos hace cristianos y lo que somos como cristianos. Pero el peligro reside en quedarse ahí, en decir, bien, ya estoy salvado, y seguir viviendo una vida que no guarda relación con ese nuevo nacimiento. El cristiano no debe hacer eso, sino que debe decir, ahora debo empezar a hacerme preguntas. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? ¿Por qué murió en la cruz, fue sepultado y resucitó? Y al estudiar estas epístolas, descubrimos que solo hay una respuesta, y el apóstol nos la ha presentado de una manera maravillosa en el capítulo 5 de esta gran epístola. El objetivo último de la encarnación y de todo lo que siguió fue la creación de una nueva humanidad. Todos estábamos en Adán, ahora debemos estar en Cristo. Él vino para formar esta nueva humanidad y es la cabeza de la nueva raza humana. El objetivo de la salvación entonces no es simplemente ser perdonados y no ir al infierno. El peligro, repito, es quedarse ahí y decir, he sido salvado de esto, de aquello y de lo otro. Pero debemos aprender a ver esto de forma positiva. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Él lleva a muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Es al contemplar esto que los cristianos se renuevan en su mente.
Consideremos esa gran declaración del apóstol en Tito 2, 11, 15, donde lo expresa con tanta claridad. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. ¿Por qué? Enseñándonos a nosotros. Como vemos, la salvación nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, pero aquí está lo positivo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Cuando nos detenemos a preguntarnos, ¿cuál es el objetivo último de la salvación? Ahí está nuestra respuesta. Y entonces, nuestra actitud ante los problemas individuales cambia por completo. Sigamos. Si el propósito de la venida de nuestro Señor y de todo lo que hizo es la formación de una nueva humanidad, entonces esto necesariamente implica esencialmente que seamos transferidos de una condición a otra. Y esto es algo de lo que se enorgullecen los escritores del Nuevo Testamento. Ahora bien, no hay declaración más maravillosa de esto que la que hace este mismo apóstol en el primer capítulo de su epístola a los Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo dignos de participar de la herencia de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 12, 13. ¿Qué concepto? Eso es de nuevo lo que quiere decir aquí con renovar la mente. Que leas una declaración como esa y te tomes la molestia de entenderla y luego procedas a ponerla en práctica. Te dices a ti mismo, en última instancia, seré partícipe de la herencia de los santos en la luz, pero nunca podré serlo sin que algo me suceda. No basta con que me perdonen, eso no es suficiente. Debo ser trasladado del reino de las tinieblas y llevado al reino de su amado Hijo. Y eso es precisamente lo que nos ha sucedido. Eso es lo que significa ser cristiano. Y es porque cada uno de nosotros no tiene pensamientos como este en primer plano, controlando de hecho toda nuestra perspectiva, que fallamos y caemos. Por eso lidiamos con pequeños problemas individualmente, como si aún fuéramos personas no convertidas. Aquí se nos dice cómo abordar todo el asunto. Hemos sido sacados de un reino y trasladados a otro. Ahora bien, esta enseñanza no se limita en absoluto al apóstol Pablo. Pedro lo expresa con la misma claridad. Pero vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó y os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 9, 11. Así es como los cristianos afrontamos la vida en este mundo. No decimos, primer problema, segundo problema, y ahora debo ver qué puedo hacer. Ni luchamos contra esto de forma negativa y temerosa. Al contrario, volvemos atrás y recordamos dónde estamos y lo que nos ha sucedido. Recordamos a aquel que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo. Gálatas 1:4. Ahora bien, renovarse en la mente significa no permitirse olvidarlo. Uno se lo recuerda constantemente. Lo expreso así porque así lo dice Pedro. Él es un anciano que se enfrenta a la muerte y en efecto les dice a las personas, todos sus problemas se deben a que han olvidado lo que saben. El que carece de estas cosas es ciego, no ve de lejos y ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro 1:9. Lo sabía, pero lo ha olvidado. La renovación de la mente significa pensar tan positivamente acerca de estas cosas que jamás podrá olvidarlas. Pedro prosigue. Por tanto, hermanos, esfuércense más por confirmar su llamamiento y elección. Ya les había dicho,
Además de esto, pónganse esforzándose al máximo, añadan a su fe virtud, bondad fraternal, y así sucesivamente, versículos 5-7. Deben ser activos y positivos, y al hacerlo renuevan su mente. Esfuércense por confirmar su llamamiento y elección, porque si hacen estas cosas, jamás caerán, pues así les será concedida una entrada abundante en el reino eterno. Luego, por tanto, no dejaré de recordárselo siempre, aunque ya lo sepan y estén firmes en la verdad presente. Versículos 10-12. Eso sí que es predicar. ¿Están cansados de oírme decir siempre lo mismo, amigos? Pues bien, solo estoy haciendo lo que hizo el apóstol Pedro. Estoy seguro de que él tenía razón y estoy seguro de que yo también la tengo. Nuestro mayor problema siempre es que olvidamos. Pedro lo repite en el versículo siguiente. Sí, creo conveniente, mientras esté en este tabernáculo, recordarles esto. Versículo 13. Y creo que este es el llamado que se les hace hoy más que nunca a los ministros. Los cristianos están olvidando cosas que sabían, y por eso estamos en este embrollo y confusión. Y la tarea de predicar es seguir recordándoselo. Entonces Pedro lo repite una vez más, sabiendo, dice, que pronto tendré que dejar mi tabernáculo como me lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Además, procuraré que, después de mi muerte, puedan tener siempre presentes estas cosas. Versículos 14-15. En efecto, dice, se les dijo esto. Lo creyeron cuando se convirtieron al cristianismo, pero ahora están en apuros, están tristes y desanimados. ¿Por qué? Porque lo han olvidado, pero no deben permitirse olvidarlo. Deben tomar las riendas de su vida. Los estoy animando. Voy a hacer que lo hagan. Voy a recordarles las cosas que saben. Eso es renovar la mente, llegar a ser lo que son y darse cuenta de lo que son. Pedro ya les ha recordado a sus lectores lo sucedido, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Habéis salido de esa corrupción, dice, pues no os conforméis a ella. No os comportéis como si aún estuvierais en ella. O consideremos otra maravillosa declaración del apóstol Pablo al final de Colosenses 2. Habiendo desarrollado su gran argumento sobre la cruz hasta el versículo 15, dice: Por tanto, que nadie los juzgue en comida o bebida, ni con respecto a días festivos, lunas nuevas o sábados. ¡Qué ingenuos! Estaban volviendo a la ley. Aunque habían sido emancipados, estaban regresando a esas cosas, las cuales, dice, son una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Que nadie los engañe con falsa humildad y adoración de ángeles, entrometiéndose en cosas que no ha visto, vanamente envanecido por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, coyunturas y ligaduras, nutridos y unidos, crece con el crecimiento de Dios. Por tanto, aquí está, si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas? Versículos 16-20. Dice: ¿Qué os pasa? Estáis confundidos, renovad vuestras mentes, lo cual en verdad muestra sabiduría en el culto a la voluntad, la humildad y el descuido del cuerpo, no en ningún honor a la satisfacción de la carne. Versículo 23. Y en efecto, el apóstol Pablo tuvo que decir lo mismo a los corintios. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os he alimentado con leche, y no con alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo, ni todavía podéis. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros pleitos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primera de Corintios 3:1-3. Habéis nacido de nuevo, pero dice, vivís como si no lo fuerais. Pensáis como si no lo fuerais. Deseáis como si no lo fuerais. Os estáis contradiciendo. Así pues, lo primero que debemos comprender es de dónde hemos sido trasladados. Y luego, de manera positiva, debemos recordar constantemente a qué hemos sido trasladados. Del poder de las tinieblas
al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Pero consideremos esta formidable declaración en Filipenses 3:20-21. He aquí el aspecto positivo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo mortal, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol contrasta esto con ciertos falsos maestros, porque muchos andan, de los cuales os he hablado muchas veces, y ahora os lo digo incluso llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la destrucción, cuyo Dios es su vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Versículos 18-19. Pero nuestra conversación, nuestra ciudadanía, el ámbito al que pertenecemos, no está ahí, sino en el cielo. Pertenecemos al reino de Dios. Y, por supuesto, el autor de la epístola a los Hebreos dice exactamente lo mismo en ese gran capítulo 11, donde presenta uno tras otro a los grandes héroes de la fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y todos los demás. ¿Cuál era su secreto? Era que mientras estaban en este mundo, buscaban una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Comprendieron que solo estaban de paso por este mundo y que anhelaban esa otra ciudad. Ahora bien, si quieres explicar las escrituras, úsalas para hacerlo, y por eso te presento los comentarios bíblicos sobre esta frase en Romanos 12:2. Una de las mejores explicaciones de este versículo y de cómo se desarrolla en detalle y en la práctica se encuentra en el capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Todo se resume en una gran declaración en el versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí Pablo describe la nueva forma de pensar. En efecto dice: porque soy una nueva criatura, una nueva creación. En cierto sentido, nada es como antes. Lo veo todo de manera diferente. He aquí un ejemplo en el que esto es cierto. Por tanto, de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne, y aunque conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos. Versículo 16. Esta es una declaración trascendental. Pablo ya no se veía a sí mismo como antes. Antes se consideraba un hombre excelente, piadoso y bueno, que agradaba a Dios, un fariseo, superior a la mayoría. Pero ahora dice: palabra fiel y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Sin duda es una nueva forma de pensar. El apóstol no solo se veía a sí mismo de una manera diferente, sino que también veía a los demás de otra manera. Nadie según la carne. Cuando Pablo, Saulo de Tarso, observaba a los demás, lo único que se preguntaba era: ¿es judío o no lo es? Ese era el principio rector. Judíos y no judíos, gente de Dios y perros, sin ningún valor intrínseco. Pero ya no pensaba así. Había sido renovado. Y tú y yo también debemos comprender esto. Ya no debemos dejarnos guiar por gustos, aversiones y prejuicios. Nuestra mente se ha renovado gracias a lo que nos ha sucedido. Y así como el apóstol se deleitaba en ser el apóstol de los gentiles, como se jactaba en el capítulo 11 de esta gran epístola, así también tú y yo debemos ver a todos los demás de una manera nueva. Y esto resolverá muchos de los problemas de nuestra vida diaria. Pero el problema es, ¿no es así? Que a menudo, como cristianos, aunque hayamos nacido de nuevo, reaccionamos como solíamos reaccionar ante las personas y ante lo que hacen, piensan y dicen. No debemos hacer eso. Debemos, por ejemplo, verlos no tanto como personas difíciles, si es que lo son, sino, si no son cristianos, como esclavos de Satanás, y debemos sentir lástima por ellos. Nuestro Señor miró a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, y su corazón se llenó de compasión. Y debemos ser así.
Cuando tenemos esta nueva forma de pensar, hacemos eso, pero debemos hacer un esfuerzo positivo. Ya no debemos reaccionar instintivamente ante estas personas, sino que debemos decirnos a nosotros mismos, un momento, ¿cómo veo todo esto? Y luego recordar que no son más que esclavos del diablo, todavía pertenecen al reino de las tinieblas, no son un pueblo. Primera de Pedro 2:10. Por tanto, de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne. Esta renovación de nuestra mente no solo cambia nuestra visión de nosotros mismos y de los demás, sino que cambia nuestra visión completa de la vida en este mundo. Y esto es muy importante. Tenemos una relación única con este mundo. Si nuestra ciudadanía está en el cielo, aquí solo somos extranjeros y peregrinos. Así lo expresa Pedro. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Y tú y yo debemos hacernos pensar así. Estamos en este mundo, pero ya no somos de él. Somos viajeros, somos forasteros, extranjeros y peregrinos. De nuevo, todo está perfectamente expresado en esa poderosa declaración del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. El autor nos da la filosofía de estas personas. Por así decirlo, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos, y se convencieron de ellos, y los abrazaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13. Por supuesto, ese es el atractivo constante del Nuevo Testamento. Pablo escribe a los Efesios: Esto digo pues, y testifico en el Señor, que de ahora en adelante no andéis como los demás gentiles andan, en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. No podéis hacer eso. No habéis aprendido así a Cristo. Versículo 20. No sigáis viviendo como si no hubierais cambiado. Habéis cambiado. Lo vuelve a mencionar en el 5º capítulo de esa misma epístola. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pues bien, andad como hijos de luz, pues el fruto del Espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad, probando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso incluso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Efesios 5:7-12. El mundo ya no se avergüenza de hablar de ellos en público, ¿verdad? Pero tú y yo deberíamos avergonzarnos, y no debemos tener nada que ver con eso. Pero todo lo que es reprendido se manifiesta por la luz. Por lo cual dice: Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Versículos 13-17. Así pues, el Nuevo Testamento está repleto de esta misma argumentación, y a menudo la he resumido al analizar esta epístola de esta manera. Eras, pero ya no eres, gracias a Dios. Ahora sí lo eres. Eso es precisamente lo que Pablo dice aquí. No os conforméis al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Debéis comprender que pertenecéis a esta generación escogida, a este sacerdocio real, a esta nación santa, a este pueblo que ha de ser posesión especial del Señor, quien os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, para que podáis manifestar lo que Él ha hecho y así servir a su gloria y a su alabanza. Olvidar todo esto simplemente nos llevará a conformarnos al mundo. O dicho de otro modo, si nos conformamos al mundo, significa que lo hemos olvidado todo. Es una cuestión de mente. El problema, repito, es pensar correctamente. ¿Sabéis?, dice Pedro, me asombra que el que carece de estas cosas es ciego, no ve de lejos y ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. 1 Pedro 1:9. Conformarse al mundo no solo implica olvidar todas estas cosas gloriosas en las que decimos creer, sino que también implica contradecirlas, y jamás debemos ser culpables de ello. Luego está otro gran argumento que es inevitable cuando uno empieza a pensar de esta manera. Aquí estoy.
he sido llamado de las tinieblas y su reino. He sido trasladado al reino de Dios y me he estado observando a mí mismo funcionando en este reino. Pero esperen un momento, miremos hacia adelante por un instante. Consideremos lo que nos espera. Consideremos por qué Dios nos ha hecho esto. ¿Para qué es? ¿Por qué nos ha dado el Espíritu? Oh, es para prepararnos para lo que es nuestro destino. El apóstol nos lo ha planteado muchísimas veces, ¿no es así? Hay una declaración maravillosa al respecto en el capítulo donde lo expresa así. Además, a quienes llamó, los predestinó, y a quienes llamó, a estos también justificó, y a quienes justificó, a estos también glorificó. Versículo 30. A quienes de antemano conoció, también los predestinó. ¿Por qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 29. Así es como debemos pensar. Debemos decirnos a nosotros mismos cada día: ya no pertenezco a la oscuridad, ya no pertenezco a los marginados, soy del pueblo de Dios, estoy en su reino. ¿Pero para qué? Para estar preparado para la gloria que está por venir. En otras palabras, no vivo al día, viviendo a duras penas, permitiendo que el mundo me influya mientras reacciono a él. No, tengo una visión global. Comprendo que soy un peregrino en el camino a la eternidad, uno de los hijos de Dios que se dirige a casa. Debo mantener la vista fija en eso y caminar en su luz. ¿No era ese el secreto de Moisés, según la epístola a los Hebreos? ¿Cómo hizo Moisés lo que hizo? Lo hizo como si viera al invisible. Hebreos 2:27. ¿Por qué prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo? Versículo 25. La respuesta es que tenía puesta la mirada en la recompensa. Versículo 26. Así es como vive el pueblo de Dios. No se limitan a enfrentar un problema u otro y preguntarse, ¿debo hacerlo o no? Ni a recurrir a la ayuda de la psicología. Para nada. Ese es el enfoque del mundo. El pueblo de Dios se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Tienen la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11:25. Y si tienes la mirada puesta en eso, pronto resolverás tus problemas. Nuestro Señor mismo, según el autor de Hebreos, lo hizo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Hebreos 12:2. Y por supuesto, el apóstol Pablo nos lo ha presentado con elocuencia. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que se nos ha de revelar. Eso es todo. Y continúa. También nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:18, 23. Eso es lo que hacemos. El apóstol usa exactamente el mismo argumento en 1 Corintios 15, 33, 34. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despierten a la justicia y no pequen. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar y seremos como Él. Este es el argumento central de 1 Corintios 15. La ética y la doctrina de la resurrección están intrínsecamente ligadas, son inseparables. Les recuerdo esa gran declaración al final de Filipenses 3. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien vendrá del cielo y quien, cuando venga, transformará este cuerpo de mi humillación para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Ese es mi destino. Hacia allí me dirijo. Si soy cristiano, esa es la verdad sobre mí. Y en el momento en que mantengo estas cosas presentes en mi mente, de modo que guíen mi pensamiento, mi actitud ante cada problema cambia y todos los demás asuntos se acomodan. Finalmente, mientras te guíes por este nuevo pensamiento, te darás cuenta con gran claridad de que no tienes tiempo que perder. El tiempo apremia. La eternidad se acerca. Será mejor que empieces a prepararte. Como dice Juan en su primera epístola, y ahora, hijitos, permanezcan en Él. ¿Por qué? Para que cuando Él aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Primera de Juan 2:28.
Qué terrible sería si, al verlo tal como es, el sentimiento predominante fuera la vergüenza. Qué terrible si, aunque digamos creer en Él y estar agradecidos por su venida, hubiéramos vivido según este mundo. Entonces veríamos lo que nos habíamos perdido, cómo lo habíamos malinterpretado todo, cuán indignos habíamos sido, nos avergonzaríamos delante de Él en su venida. No, no, que no sea eso. Preparémonos más bien para su regreso y pasemos a lo que Juan dice en el 3er capítulo. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Si la gente del mundo te critica, dales las gracias. En otras palabras, te están diciendo que le perteneces. No le conocieron a Él, ni conocen a su pueblo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 2. Luego, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 3. Es lógica inevitable, así que no empieces solo con la cuestión de la purificación. Te veas a ti mismo encontrándote con Él y mirándolo a los ojos y digas, debo seguir adelante con esto, debo purificarme, así como Él es puro. Ese es el motivo. O, como lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 10, 11. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Eso es todo. Puesto que, después de todo, estamos estudiando esta gran epístola a los romanos, pasemos al capítulo 13, donde Pablo, quizás en su momento más elocuente respecto a este asunto en particular, escribe: el amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y que, conociendo el tiempo, que ya es tiempo de despertar del sueño. ¿Por qué? Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Romanos 13, 10, 11. Cada día que pasa significa que estamos un día más cerca de su venida y de la consumación final de la salvación. En el versículo 14, Pablo dice: la noche, y es de noche en este momento, ¿no es así? La noche del pecado y del mal, la noche de la oscuridad de este mundo. Pero gracias a Dios sabemos que la noche está avanzada, el día está cerca. Y al ver esto, aplica esta lógica. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos honestamente como de día, no en orgías ni borracheras, no en lujurias ni desenfrenos, no en contiendas ni envidias. Antes bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Romanos 13, 12, 14. Todos estos pasajes muestran el significado del mandato de Pablo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Piensa de esta manera. Lucha, esfuérzate al máximo para lograrlo y jamás permitas que tu mente vuelva a tus viejos hábitos. Renueva tu mente, tu espíritu, el principio rector de tus pensamientos y tu perspectiva. Así es como el cristiano afronta el desafío de vivir en un mundo como este. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.